Muy buenas noches, familias betelistas, que el Señor les bendiga en gran manera. Es un gusto poder saludarles nuevamente a través de este espacio virtual que el Señor nos concede todos los martes. Queremos recordar que este es un espacio en el cual oramos al Señor, reflexionamos a la luz de su palabra y alabamos su grandeza y su amor en medio de nosotros. Pero también queremos conectar con ustedes en este espacio a través de historias inspiradoras, logros alcanzados, emprendimientos, recetas y muchas otras cosas más en las cuales ustedes puedan bendecir a toda nuestra comunidad estudiantil a través de lo que Dios les ha dado. Si tiene algo para compartir con nosotros, puede escribirnos al correo que aparece en pantalla. De este espacio virtual de Betel Ora, reitero, en el cual queremos recibir de parte de ustedes historias inspiradoras, logros alcanzados y que puedan enseñarnos, mostrarnos esos emprendimientos y capacidades que Dios le ha otorgado a cada uno de ustedes como familia, a nuestros estudiantes, padres de familia. Cualquiera de estas modalidades o historias o capacidades que Dios le ha dado, puede compartirlas con nosotros y serán de mucha bendición. En esta ocasión queremos resaltar el don, el talento que Dios le ha concedido a nuestra estudiante Isabela Caraballo Atencia, quien se destaca en la disciplina de natación. Observemos el siguiente video. Hola, hoy quiero presentarles a mi pequeña gigante. Su nombre es Isabela Caraballo Atencia, de segundo A, Colegio Betel. Una niña de tan solo 7 años, llena de energía, alegría y apasionada por el deporte. Desde muy pequeñita disfruta aprender y superar nuevos retos. Practica natación, gimnasia artística, patinaje y ballet. Actividades que le ayudan a desarrollar su coordinación, equilibrio, disciplina y confianza. Cada deporte le enseña algo diferente. En la natación, a desenvolverse en el agua con total libertad. En la gimnasia artística, a esforzarse con valentía y mantener el equilibrio. En el patinaje, a rodar sin miedo y superar cualquier desafío. Y en el ballet, le ha enseñado a expresarse con disciplina y elegancia. Más que practicar varios deportes, cada experiencia le permite crecer, aprender, divertirse y descubrir todo lo que es capaz de lograr. Esta es ella, una pequeña deportista que con entusiasmo y dedicación disfruta cada paso de su camino. Te amo, hija. Damos gracias a Dios por la vida de Isabela y por esos talentos maravillosos que Dios le ha dado en diferentes disciplinas deportivas. Muy bien, queremos ahora reflexionar a la luz de la palabra y luego tener un tiempo de oración, pero antes queremos compartir con ustedes las verdades bíblicas de la semana. Esta semana reconocemos que la influencia más poderosa es la del testimonio coherente, pues
El ejemplo habla más fuerte que las palabras y esto te da credibilidad. La coherencia entre fe y acción transforma vidas. Esto expresa tu verdadera integridad. El liderazgo empieza con el ejemplo, no con el discurso, y refuerza tu autenticidad. Cristo es nuestro modelo perfecto de influencia. Él es nuestra inspiración. Ser ejemplo es mostrar el reino con hechos. Esto es la verdadera encarnación. Recuerda, Jesús no solo habló del reino, también lo vivió. Su vida fue su mayor mensaje. Así es, creo que una de las maneras más eficaces de influenciar en la vida de una persona es a través del ejemplo. Y con base en estas verdades bíblicas queremos compartir hoy, a través de esta reflexión, algunos principios, algunas enseñanzas que precisamente nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo, el modelo supremo, máximo para cada uno de nosotros, nos deja a través de la palabra. Y en esta noche, el título que tiene la reflexión es el polvo de sus sandalias. Esta es una expresión usada en la época de los rabinos. Es considerado un proverbio judío de la época de los maestros de la época de nuestro Señor Jesucristo. Considerando que en el marco en el cual un discípulo tomaba la decisión de seguir a su maestro, tenía que irse de la casa y era el maestro quien asumía todas las responsabilidades de este discípulo. Al despedirse el discípulo de la casa de sus padres se colocaban en pie y lo despedían precisamente con esta expresión: que el polvo de las sandalias de tu maestro te cubra. Una expresión que implicaba cercanía total, una expresión que implicaba dependencia, una expresión que implicaba imitar al maestro en todo tiempo y estar atento a todo lo que él decía y hacía. Consideremos entonces, a la luz de la palabra, ya teniendo presente a nuestro Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros y el modelo supremo, el ejemplo que debemos seguir precisamente nosotros para luego ser ejemplo para otros. En Juan capítulo 13, versículo 15, dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y algo bien interesante aquí, que es totalmente contrario a lo que decían los maestros de la época, considerando algunos grupos religiosos de los tiempos de Jesús como fariseos, saduceos, esenios, que también tenían discípulos. Pero muchos de estos maestros de estas sectas en los tiempos de Jesús invitaban a la gente a seguirlos y a hacer muchas cosas buenas, pero había un detalle, y era que los maestros religiosos daban indicaciones, invitaban a otros a hacer algo que ellos ni siquiera hacían por su propia cuenta. Es por eso cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos precisamente: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Y aquí nos encontramos a Jesús hablando y dice: porque ejemplo les he dado. Él no dice porque ejemplo les he hablado. Él no dice para que como yo os he hablado. Él dice para que como yo os he hecho. Es decir, Jesús está invitando a los discípulos en este momento a hacer algo
que ya Él está haciendo, a hacer algo cuyo ejemplo primeramente lo está dando nuestro Señor Jesucristo. Y la invitación es a que ellos también hicieran lo que Él hacía. Y es para nosotros la invitación también hoy, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vivir como Él vivió cada día, como sus hijos, como sus discípulos, teniéndolo a Él como modelo principal. La Biblia enseña que el ejemplo no es un mero consejo opcional, sino un mandato divino diseñado para transformar vidas a través de un testimonio activo. Muchas veces nosotros podemos darnos cuenta que las acciones hablan más que 1000 palabras. Eso también lo hemos escuchado en diferentes contextos, y una de las mejores maneras en este tiempo, indiscutiblemente, en el cual nosotros, los ciudadanos, pero también las familias, nuestros hijos, están rodeados de tantos modelos, de tantas tendencias, en el cual muchos a veces no saben hacia dónde ir, a quién seguir. Creo que como padres, y hablando desde el ámbito familiar, tenemos la gran responsabilidad de modelar para nuestros hijos, ya que somos los primeros ejemplos que ellos quieren imitar. Y nuestro ejemplo debe estar determinado por el ejemplo que Jesús nos ha dado, y de esa manera nosotros poder seguir avanzando y dando ejemplo a aquellas personas que nos rodean. Servir con humildad radical a los demás, replicando intencionalmente el carácter y la entrega sacrificial de Cristo en cada intención diaria. Esta expresión nos invita a que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vayamos a decir, debemos ser conscientes de que eso debe tener un propósito. Debemos hacerlo intencionalmente, siendo conscientes de que hay personas que están observándonos, que están mirándonos y que de alguna manera pueden estar aprendiendo de nosotros. Así que la invitación en esta noche, amadas familias betelistas, es a mirar la vida de Jesús, a observar detalladamente a través de las escrituras la vida de Jesús, para hablar de esa vida, pero primeramente para ser imitadores de la forma en cómo nuestro Señor Jesucristo vivió, actuó, reaccionó en medio de cada situación que Él pudo vivir en esta tierra. Esa es la invitación en esta noche. Ser un referente entonces visible ante los demás. Nosotros imitamos a Cristo. Pablo, ahorita lo podemos tocar. Pablo le va a decir a la iglesia: imítenme a mí, porque yo imito a Jesucristo. Ser un referente visible ante los demás. Nuestra conducta diaria, las decisiones cotidianas constituyen la herramienta de predicación más elocuente y de mayor impacto en el entorno. Una vez más, la forma en cómo nosotros vivimos es lo que va a impactar profundamente el corazón de las personas que nos rodean. Y Pablo lo tenía bien claro, y se lo va a aconsejar a su discípulo, a su hijo espiritual llamado Timoteo. En su primera carta, en el capítulo 4, versículo 12, Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y aquí es bien interesante quedarnos y puntualizar en estas características a las cuales Pablo llama a Timoteo a ser ejemplo. Y una primera característica es: sé ejemplo en palabra. Sé ejemplo en la manera en cómo te expresas. Y esto es bien interesante. Hoy en día, donde lastimosamente estamos perdiendo la capacidad de conversar personalmente con las personas que nos rodean. Hoy que tristemente tenemos tiempo para todo, pero muchas veces no tenemos tiempo para dialogar, para compartir ideas, para socializar. Hoy necesitamos considerar el consejo de Pablo a Timoteo,
para aplicarnos a nuestras vidas. Ser ejemplo en la manera en cómo nos expresamos, en cómo tratamos a los demás. Hoy parece que se están perdiendo algunos términos, algunas expresiones que hacen parte de nuestra personalidad, que hacen parte de nuestra educación. Palabras como buenas noches, buenos días, permiso, por favor. Son palabras o expresiones que marcan la diferencia y que de alguna manera nos ayudan a mostrarnos como ejemplo en medio de unas generaciones que se están levantando, donde parece que estas expresiones están pasando a un segundo plano. ¿Cómo nos dirigimos a nuestros hijos? ¿Cómo nos dirigimos a nuestros compañeros de labores en la oficina, allí en el lugar donde laboras? ¿Cómo nos dirigimos a nuestros amigos, a nuestros vecinos? ¿Cómo nos dirigimos a cada persona con la que a diario tratamos? Debemos ser ejemplo en nuestra forma de hablar. Incluso debemos cada día considerar que nuestras palabras deben ser palabras sazonadas con sal, como compartíamos hace una semana en las verdades bíblicas. No dejar que esa sal pierda su sabor en nuestras vidas, y eso incluye también nuestra forma de hablar. El otro punto en el cual Pablo aconseja a Timoteo a ser ejemplo es en la conducta. Claro, bien interesante, ¿no? La conducta, y de esto estamos hablando. La forma en que nos comportamos, eso es bien interesante. Eso habla más que 1000 palabras, nuestra conducta, nuestra forma de comportarnos. Y aquí es bueno recordar lo que en algún otro espacio de estos hemos estado compartiendo, y es que muchas veces nuestro comportamiento está determinado por el contexto en el que estamos. Hay veces donde nos comportamos de una manera en un lugar porque hay ciertas personas, pero en otro lugar donde de pronto nadie me está viendo, nadie me está observando, me comporto de otra manera. Y ahí falta un poco de coherencia, ¿no? Que es una palabra clave en medio de lo que estamos hablando a la hora de dar ejemplo. Coherencia, que nuestros actos corroboren nuestras palabras, y es la conducta la que va a corroborar nuestra forma de hablar. Que nuestra conducta no vaya en contra de lo que hablamos, y que lo que hablamos sea respaldado por la forma en cómo vivimos. También Pablo invita a Timoteo a ser ejemplo en amor. Y aquí es bien interesante considerar la palabra amor, considerando que está hablando del amor entre hermanos, del amor entre amigos, de ese amor que está dispuesto a desacomodarse para que otros se acomoden. Y surge aquí, en esta parte surge una pregunta. ¿Cómo sé yo que una persona me ama? ¿Cómo sé yo que mi amigo verdaderamente me estima? Y es recordar que el amor implica siempre 3 cosas bien fundamentales. Una persona que ama es una persona que cuida, es una persona que valora y es una persona que respeta. Entonces el amor aquí, como consejo de Pablo a Timoteo, en ser ejemplo en amor, no es otra cosa que cuidar, valorar y respetar a las personas que tenemos a nuestro lado, sin importar, o mejor, teniendo muy presente la confianza que nos han brindado. Y esto nos lleva a recordar algo también, un principio que es fundamental en nuestra vida y debiera ser algo que debe estar presente siempre, y es que en medio de la confianza que nos puedan brindar las personas que tenemos a nuestro alrededor, lo que nosotros debemos ofrecerle es respeto. Entonces, si alguien es ejemplo de amor, es alguien que ama, cuida, valora y respeta a las personas que tiene a su alrededor.
en espíritu también, en fe y en pureza. Y en espíritu está hablando de ese espíritu vehemente, ese espíritu de avanzar, ese espíritu el cual nos impulsa aún en medio de las situaciones difíciles de la vida, de las adversidades. Tenemos que ser ejemplos de perseverancia, ejemplos como esas personas que a pesar de las tormentas ponen su confianza en Dios y avanzan, y avanzan. Ese espíritu ferviente que nos impulsa a avanzar aún en medio de vientos contrarios que muchas veces se presentan en la vida. También ser ejemplo en fe, la certeza de lo que creemos, la certeza, la convicción de lo que no vemos, la certeza de lo que se espera. Así define la Biblia el concepto de fe. Y también en esto debemos nosotros ser ejemplo para otros. Recuerde que la fe no es solamente creer y quedarnos. La fe tiene que ser intencional. La fe tiene que, o mejor, la fe implica acción. Hoy precisamente en la verdad bíblica de hoy, martes, en Santiago capítulo 2, versículo 17, se nos dice que la fe sin obras es muerta. Y por último, Pablo le dice a Timoteo en este texto bíblico, sé ejemplo también en pureza. Eso tiene que ver con integridad, tiene que ver con santidad. No es que seamos perfectos, sino que seamos personas en lo posible, que podamos ser íntegros y ser ejemplo para otros, considerando aspectos de nuestra vida cotidiana, como cuando decimos sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Todo eso tiene que ver con conducta, todo esto tiene que ver con el ejemplo que queremos darle a otros, partiendo del ejemplo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y este texto bíblico nos lleva a considerar dos aspectos, que es la integridad absoluta y la motivación pura. La integridad absoluta es donde existe una alineación total entre lo que declaramos verbalmente y cómo actuamos en la intimidad y lo público. Integridad absoluta. Por eso les decía ahorita, hay veces que delante de ciertas personas podemos actuar de una manera, pero cuando estamos solos o nadie nos está viendo, actuamos de manera diferente. La invitación es a vivir de manera íntegra y que nuestras palabras estén alineadas con nuestros actos, ya sea en público, pero mucho más en la intimidad. Y la motivación pura, donde cada acción e iniciativa está guiada de forma exclusiva por un amor sincero y una fe inquebrantable. El ejemplo es el resultado de cada día nosotros seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo con un corazón sincero y una fe inquebrantable. No, la motivación no es ser mejor que otros. La motivación no es de pronto ser aplaudido, la motivación no debe ser admirado por los hombres. No, la motivación tiene que ser algo que primeramente agrade el corazón de Dios, y eso se va a dar cuando verdaderamente hay un amor sincero y una fe inquebrantable en nuestros corazones. También en medio de este tema podemos hablar de la influencia que transforma el entorno público. Ahorita les dije que íbamos a hablar de la palabra coherencia, ¿no? Es una palabra bien interesante y pesa mucho en este tiempo. El buen ejemplo no debe permanecer oculto o privado. Está diseñado para ser visible públicamente con el fin de guiar con amor a otros hacia los pies de Dios. Eso es coherente, eso debe ser coherente. Ojo, no se trata de alardear o de estar promocionándonos o autopromocionándonos delante de los demás, diciéndole a los demás que nosotros somos dignos de imitar o algo así por el estilo. No es eso, no es eso.
El buen ejemplo debe permanecer en oculto o no debe permanecer oculto o privado, pero que no sea que se den cuenta por lo que nosotros decimos, sino por la forma en cómo nosotros vivimos. Entonces, aquí sí habrá coherencia, ¿sí? No es un asunto que podemos guardar, no es un asunto que podemos tapar, no es un asunto que podemos esconder, ya que cuando seguimos el ejemplo de Cristo, entonces ese ejemplo va a impactar la vida de otras personas. Como está escrito en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Nuestro ejemplo tiene que ser visible a través de buenas obras, y que cuando vean esas buenas obras en nosotros, glorifiquen a nuestro Padre, por cuanto nosotros lo estamos imitando a Él, y lo que los demás están viendo en nosotros es para la gloria del Señor. No lo estamos buscando para ser nosotros admirados, repito, es un asunto cuyo último fin o propósito es que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Ese es el propósito supremo. No se busca bajo ninguna circunstancia el reconocimiento ni el aplauso propio, sino dirigir de forma intencional toda la atención y la gloria absoluta a nuestro Dios. Y es bien interesante aquí resaltar también que los hombres vean nuestras buenas obras, no que los hombres escuchen que tenemos buenas ideas, buenas intenciones, no, sino que los hombres vean nuestras buenas obras. Un asunto que va más allá de palabras, es un asunto en el cual nosotros debemos esforzarnos en la gracia del Señor cada día para proyectar esa luz que irradie, como está escrito en la palabra, a aquellos que puedan estar en oscuridad. De esa manera, entonces nosotros podemos decir, como se decía en el proverbio judío, que el polvo que levanten las sandalias de nuestro Señor Jesucristo nos cubra. Para ello debemos cada día tener una relación íntima con Él, permanente, real, verdadera, y de esa manera entonces esa luz de Cristo brillará en nuestras vidas y alumbrará a los demás. De esa manera, y con esto queremos concluir dándole gracias a Dios, no sin antes recordar también que hay un legado duradero a la hora de nosotros dar ejemplos. Y con esto ya concluimos, y es lo que está en 1 Corintios 11:1. Les decía ahorita que Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para decir esto hay que tener mucha autoridad moral. Para decir esto debemos tener una vida que verdaderamente refleje el carácter de Cristo. Y Pablo no fue un superhumano para decir esto. Recuerden que este mismo Pablo que escribe esto es ese mismo Pablo que en otras ocasiones se dice a sí mismo: yo soy un miserable porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. También fue una persona que pasó por un proceso y llegó un momento en el cual bajo la influencia del Señor y del Espíritu Santo pudo decir: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y yo creo que el deseo del corazón de cada uno de nosotros es imitar a Cristo todos los días. Y ese deseo va a impactar la vida de otros que también van a querer imitar a Cristo, así como nosotros lo estamos imitando a Él. Y ese es el efecto multiplicador. Una vida ejemplar actúa como una onda expansiva, inspirando y capacitando a otros a replicar el mismo patrón de fidelidad
y de servicio. Entonces nosotros, o mejor, cada uno de nosotros, es llamado a ser un puente hacia Dios. Cuando vivimos bajo una perspectiva bíblica, implica ser un puente vivo que conecte a las personas con el Creador a través de nuestras acciones diarias. El ejemplo es el legado más profundo que nosotros podemos dejar. ¿A quién? Primeramente a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos y en cada contexto en el cual a diario nos desenvolvemos. Que Dios nos ayude, porque ciertamente es algo que no se puede lograr a través de nuestra fuerza humana. No es algo que aprendemos en un instituto o se aprende en una universidad. Es algo que se aprende estando cerca, muy cerca al modelo y al ejemplo supremo, a nuestro Señor Jesucristo. Queremos darle gracias a Dios en esta hora y también orar y pedirle al Señor que nos ayude cada día a imitarlo a Él de corazón y manteniendo una fe inquebrantable y cada día con nuestra mirada puesta en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Querido Dios, gracias te damos. Bendecimos tu nombre en esta noche y te damos gracias por esta reflexión a la luz de tu palabra. Gracias por que tú eres quien coloca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En esta ocasión nos estás invitando a considerar tu ejemplo y de esa manera, oh Dios, ser imitadores tuyos para así también que otros puedan anhelar imitarte a ti. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Quiero darte gracias por cada familia betelista. Gracias por cada hogar. Te pido que tú bendigas, guardes, Señor, y sigas obrando en cada familia, en cada hogar de nuestra comunidad betelista. Seas tú, oh Dios, quien en este momento y en este caso estés dando más sabiduría a los padres para guiar a sus hijos, para ser ejemplo para ellos, ejemplos que los inspiren a seguir avanzando, pero que el ejemplo de cada uno de nosotros como padres siga siendo tú, Señor. Que podamos imitarte a ti en todo y en momentos de tomar decisiones, en momentos de actuar, en momentos de hablar, podamos antes meditar en cómo tú puedes o cómo tú, Señor, actuarías en un momento, en una situación en la cual nosotros nos podamos encontrar. Gracias porque tú eres nuestro mayor ejemplo. Queremos permanecer en ti, cerca de ti, aprender de ti cada día más, Jesús. Ayúdanos cada día a menguar para que tú crezcas en nosotros y que la luz tuya, Señor, tu luz resplandezca cada día en nuestras vidas y en nuestras familias, y como bien lo compartíamos a través de la palabra, que así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen tu nombre, Padre. Gracias te damos. Bendice, oh Dios, a cada estudiante de nuestra institución. Bendice cada niño, cada niña, Dios eterno. Bendice, oh Dios, a cada docente. Bendice al personal de oficina, al personal administrativo. Bendice también a todos nuestros compañeros operativos, Dios eterno. Seas tú bendiciendo, guardando sus vidas y llenándoles cada día más de ti. Y que como familia betelista tú nos permitas estar unidos y seguir avanzando de tu mano, permaneciendo muy cerca de ti, imitándote a ti en todo y permaneciendo fieles a tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús, en quien oramos. Guarda y bendice cada hogar, Señor,
Una vez más te lo pido, bendice y guarda nuestra nación, guarda Colombia, ten misericordia y oramos para que tú fortalezcas a los que hoy padecen, Señor. Consuela a los que sufren, da nuevas fuerzas al que no tiene, al que está cansado. Alienta a aquellos que están abatidos, Señor, que se sienten desanimados. Seas tú, oh Dios, sanando los corazones heridos. Seas tú, oh Dios, levantando a aquellos que se sienten en medio del polvo. Ayúdales, Dios mío, Rey mío. Levántate y resplandece, Señor, en medio de ellos, y que tu luz resplandezca también en sus vidas, y ellos se levanten y resplandezcan también para tu gloria y para tu honra. Una vez más, gracias por este tiempo, por este espacio, y gracias por tu presencia en medio de nosotros. Amén y amén. Bien, no queremos irnos sin antes compartir con ustedes una nueva modalidad. Recuerden que hemos estado promocionando el evento Trascendentes. Este evento para mujeres, exclusivo para mujeres, tiene una nueva modalidad de participación y es una participación externa, de manera externa. Ahí está lo que incluiría esta inscripción, la cual tiene un valor de 150,000 pesos. Para apartar su cupo, ahí está ese número telefónico al cual pueden comunicarse y le van a dar una información más detallada. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche y esperamos que el próximo martes puedan seguir con nosotros a través de este espacio virtual. Saludos.